locales, los tenientes de alcalde Ana Belén y Mariano, los concejales Mamen y Pedro, los patronos Carlos Aparicio, Luis Ruiz, José Vicente Fernández de Sevilla, también patrona Ana Belén Rodríguez, y agradecerle a todos ustedes que a pesar de estos sofocantes calores han tenido a bien acompañarnos en este emblemático acto de relevancia cultural e intelectual. Hoy la Fundación José María de Jaime se siente empoderada por ofrecer un acto erudito y de prestigio que cumple los fines encomendados a la misma: elevar los niveles de educación y cultura, así como los de tolerancia y civismo. Gracias, Joaquín, pues si este evento ha sido posible, se debe a tu prestancia, generosidad y altruismo. Gracias, Ángel Rupérez, por aceptar la invitación de Joaquín. La Fundación José María de Jaime os quedará eternamente agradecidos. La presentación de su libro Poemas Reunidos estará recogido en los anales de esta institución con relevancia, emotividad y prestigio. Ángel Rupérez y Joaquín Fernández de Silva, la musa de la poesía y la elocuencia, Calíope y Erato, os tienen en consideración y alta estima por vuestra dadivosidad y alto conocimiento del arte literario de la poesía. El doctor en Filosofía y Letras Ángel Rupérez ha sido profesor universitario y de secundaria, crítico literario y articulista de opinión, traductor, novelista y sobre todo poeta. Fue finalista del Premio Nacional de Poesía ganado por Ángel Valente. La literatura y la docencia han sido sus objetivos vitales. Burgalés de nacimiento, soriano por su infancia y esencialmente madrileño. En sus reflexiones, he visto por sí mismo, describe: mientras paseo por esta ciudad, experimento la respiración como un masaje corporal y muscular, donde la ciudad entra en mis venas con cientos de vitaminas cordiales y celestiales. La consecuencia de todo ello es la experiencia de la felicidad del paseo y el amor a todos los efectos a esta ciudad. Conocedor del poeta Claudio Rodríguez, del que aprendió el fenómeno misterioso de la poesía verdadera, en definitiva, como quería Nietzsche, vista con perspectiva, la cuestión clave siempre es cómo llegar a ser lo que se es. Su paso por la universidad la describe como una especie de tranquilidad silenciosa, de pasos y murmullos congelados, de muralla y pensamientos fosilizados, pero en absoluto decadentes y perezosos, sino vivos en su discreto silencio y en su discreta actualidad. Ángel, tu currículo es extenso y competente, y tu poesía comienza en deleite y termina en sabiduría. Tiene la palabra nuestro poeta Joaquín Fernández de Silva, que hará un panegírico de la obra literaria y sobre todo poética centrada en Poemas Reunidos de nuestro invitado Ángel Rupérez, que al final del acto tendrá la gentileza de firmar ejemplares. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con la excelente introducción que ha hecho Pepe, la verdad que casi deberíamos dar paso directamente a Ángel, pero bueno, agradecer a todos vuestra asistencia, a la Fundación Jaime su apuesta siempre decidida y apoteósica por el arte y la cultura y por la defensa de nuestro pueblo. Y nada, bueno, estamos aquí, como muy bien ha dicho Pepe, para presentar la poesía reunida de Ángel Rupérez. Realmente yo me encuentro algo descolocado porque, como dijo el famoso ensayo, el título del famoso ensayo de Eliot, criticar al crítico no es nada fácil. No olvidemos que entre su extenso currículum, como ha dicho Pepe, es un crítico descomunal, con un bagaje de más de 40 años. Yo recortaba críticas de él cuando yo tenía 15 o 16 años ya, recortaba críticas en Babelia del País de él porque eran impresionantes, vamos. Y así sigue siendo, como dice Pepe también, es un gran articulista, etc.
Entonces, bueno, voy a intentar simplemente hacer un poco una lectura, la que yo entiendo de este libro, ¿no? Si, como definió el poeta inglés Wordsworth, la poesía es la emoción recordada en tranquilidad. Por cierto, otra faceta, gran faceta de Ángeles como antólogo. Tiene unas antologías, por ejemplo, de la poesía inglesa, de Paco Brines, de Claudio Rodríguez, del que fue además amigo personal, que recomiendo vivamente. Bueno, como decía, si la poesía es emoción recordada en la tranquilidad, destacar que la emoción, como dice la definición, ¿no? Si la poesía es emoción recordada en tranquilidad, la emoción vertebra estos poemas, lo que es decir toda la obra de Ángel, de principio a fin. Pero es una emoción que para nada es desbordada, irracional, sino que es una pasión meditativa. Desde la reflexión de lo vivido, de lo percibido, se va clarificando hasta ser un verdadero remanso de paz. Ya desde su primer libro, En otro corazón, 1983, aparece una de las claves para mí de su poesía y que es indispensable tanto para emocionarse y emocionar como para ir alojando pozos que se van depositando en ese fondo llamado memoria y reflejándose en el agua quieta del pensamiento. Ya os habréis imaginado que estoy hablando de la mirada. Leo: ese era el reino, ver vibrar las luces sobre el puente y discurrir errabundas las aguas de la noche. Son poemas poblados de ventanas, cristales, reflejos, de un yo poético siempre mirando al exterior, pero siempre en actitud, como decía antes, contemplativa, para intentar, si no comprender, si al menos atrapar el mundo y la naturaleza, pero también y a la vez es una mirada interior, en la que el hombre que escribe quiere adueñarse de sí mismo y completar así su vida. Si, como dijo Paco Brines, del que, como he dicho, Rupert tiene dos antologías, bueno, la de Austral es magistral, la poesía es excavar el mismo pozo. Los tres siguientes libros del poeta van por ese camino. Son Las hojas secas, 1985, Conversación en junio, 1992, con el que, como muy bien ha dicho Pepe, fue finalista del Premio Nacional de Poesía y nada menos lo ganó José Ángel Valente, y Lo que han visto mis ojos, 1993. Como digo, excavan en ese pozo hacia el centro de la tierra, que es el alma del individuo, que a través de todo lo visto, oído, lo percibido, aúna memoria y presente, infancia y vivencias posteriores, la alegría de la vida y el misterio del futuro. Son libros de pájaros por el cielo y vuelos por la mente, de un observador solitario que escucha el agua, el eterno devenir de ayer y hoy, presagios de tristeza y nostalgia, pero también de un poeta que ve el amanecer, de un verano sin fin, de una invitación a, leo, no dejar escapar esa música dulce que aún dura y se extiende en la luz plateada que no acabará en la noche. Porque en poemas como Una vida más larga, de Conversación en junio, se insinúa que no todo está perdido. Y aunque el premio, esto también son versos de Ángel, aunque el premio no es seguro y el sufrimiento sí, en caso de ganar los muros serán firmes, el torreón alado, la fruta siempre fresca, la vista iluminada, el sol calor sin fin y cofre el horizonte de una vida más larga. Pregunto, ¿es el arte y la belleza como posible salvación o simplemente la plenitud de la vida cuando toma conciencia de lo que realmente es y acepta ese regalo? Una razón para vivir, 1998, quizá para mí su libro más autorreferencial y más autobiográfico, y cómo no, en esas autorreferencias, esa autobiografía, que vemos al poeta asediado por la naturaleza, por los pájaros que vuelan, por hogueras donde se queman las hojas, por oxidados rumores de las fuentes. Libro en donde todo le lleva a preguntarse por el sentido de la existencia, con un lenguaje pulcro y auténtico que atrapa desde la sencillez. Para mí, la gran dificultad de la poesía entraña en la sencillez, ¿no? Y Ángel la logra de una forma verdaderamente completa, ¿no?
Los siguientes libros son Río Eterno, 2006, y Sorprendido por la Alegría, 2013. Bueno, dos libros que, como dice ahora la juventud, vuelan en la cabeza, ¿no? Representan para mí el culmen de todo lo que estoy argumentando. Son libros que desde una mirada, tanto hacia afuera como hacia adentro, quizá ya más hacia adentro incluso, desde una mirada, como digo, reflexiva y profundamente serena, aceptan que la finitud es parte de la vida y la aspiración de duración simplemente un anhelo, una costumbre, pero una costumbre complaciente, como dice en el maravilloso poema final de Sorprendido por la Alegría, y leo: merecemos esto, no estamos lejos de ser la llamada, entonces nos recogemos en nuestro ser y esperamos a que fructifique la semilla, tocar el tiempo y apresarlo como a un pájaro y acariciarlo con suavidad para que se quede y no se olvide de nuestra paz, mendigos necesitados, a veces perdidos en nuestro mundo. Ecos metafísicos en la voz de la poesía, resonancias de lo que buscas en lo ya encontrado. En definitiva, ir jugueteando con Unamuno, sentimiento pensado, pensamiento sentido. De morir en Hiroshima, 2018, el libro que todos esperamos que pronto sea el penúltimo, porque haya otro, porque hasta ahora, lógicamente, es el último, es simplemente decir que es una respuesta a la pregunta que tantos poetas se han hecho: ¿por qué poesía, por qué arte después de Holocausto y de tanto horror, ¿no? Pregunta que he visto lo visto, y por desgracia yo creo que nos va a acompañar ya indefectiblemente mientras la sociedad siga como está, ¿no? No voy a decir nada de su lenguaje excelso, porque lo vais a comprobar ahora en la lectura comentada que nos va a hacer. Y pues nada, además, yo ya me callo, escuchemos la voz de un poeta. ¿Por aquí? Sí, puedes con el que quieras. Casi prefiero, ¿no? Porque si no, no sé si... ¿Me oís? Sí. Sí. ¿Ahora sí? ¿Me oís o no? Sí. Bueno, pues a ver, lo primero, muchísimas gracias a Pepe, muchísimas gracias a Joaquín por las dos presentaciones tan bonitas, y también gracias a... os voy a tutear, si os parece bien. Yo a todos mis alumnos siempre les he tuteado, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias por venir a este acto, a oír un poco mis poemas reunidos en este libro, y porque además el día, con el calor que hace y todo esto, es bastante complicado, ¿no? El venir aquí ahora. Y luego también os digo que estar en Infantes lo habréis oído 1000 veces y no me importa repetirlo. Es decir, esta pueblo, villa, ciudad, como queráis, tiene esa resonancia literaria tan impresionante, esa magia, que a todos los que somos de este mundo no podemos evitarlo, tenerlo en cuenta. Entonces, oye, os lo recuerdo desde mi punto de vista como persona que encantadamente estoy aquí con vosotros. Pues aquí está el espíritu de Cervantes. Yo sinceramente no lo conocía y tengo que reconocer la ignorancia. Me lo vino contando ayer Joaquín en el coche, y ahora mismo un compañero de la fundación me acaba de dar detalles sobre lo mismo. Me impresiona muchísimo eso, que el más grande de los grandes esté tan vinculado a este pueblo. Por supuesto Quevedo, ya lo sabemos todos, tan impresionante personaje, escritor, excelente en todo, que tanto nos ha conmovido 1000 veces, por ejemplo, los que nos gusta la poesía y escribimos poesía, pues por sus poemas también. Y me acabo de enterar de que es posible que Jorge Manrique también tuviera vínculos importantes con Infantes, y parece ser que eso no es ninguna tontería. Si eso es así, la cumbre de la poesía medieval española está también vinculada con Infantes. O sea, esta ciudad, este pueblo, esta villa tiene magia literaria. Por tanto, es un inmenso honor para mí estar aquí ahora haciendo un repaso por mi poesía, ¿no? Os cuento, voy a leer unos cuantos poemas, espero no agotaros, he calculado aproximadamente 1 hora o así, que no sea demasiado, ¿no? Entonces voy a recorrer mis poemas
en este libro, que son todos los que he publicado desde el año 83, como ha recordado Joaquín, un libro que se llama En otro corazón, hasta 2018, que es el último libro que se llama Morir en Hiroshima, que luego os explico un poco el contexto en que surgió ese libro, ¿no? Hay más libros, sobre todo uno que escribí durante la pandemia, y inicialmente iba a incluirlo aquí, con todos, pero una vez que el libro se empezó a componer y se empezó a maquetar, cuando lo vi todo junto ya, es decir, en lo que es el preestadio a las aceleradas, diríamos, ¿no?, a la edición definitiva, me di cuenta de que ese libro que había escrito durante la pandemia no encajaba del todo con este libro, que es el conjunto de los poemas que he escrito, por una razón sobre todo, porque es el libro de la pandemia fue un libro que escribí metódicamente durante todos los santos días en que estuvimos recluidos, y me di cuenta que esa disciplina de escribir poesía obligatoriamente para intentar comprender lo que nos estaba pasando a todos, era un método de escribir poesía que no había yo practicado en mi vida, porque los poemas que yo he escrito han sido escritos a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años, en ciclos que luego se han juntado y que han visto o han adquirido una cierta coherencia, y entonces yo veía que el libro de la pandemia se salía un poco de este, digamos, otro método de escribir poesía, y por tanto lo dejé fuera. Así que es un libro que publicaré, lo he titulado El sentido del alma, y lo publicaré no dentro de mucho, porque está hecho, el libro está hecho. Entonces, os voy a leer lo que he publicado. Y empiezo por el primer libro, que es un libro de poemas, diríamos, breves. Apareció en una... Os voy a intentar contextualizar un poco todo, ¿no?, para que os situéis. Apareció en una pequeña editorial madrileña en el año 83, es decir, algo así como en el centro de la movida, que habéis oído todos hablar, ¿no? La movida fue un espectáculo, digamos, muy ruidoso hacia afuera, hacia los focos, música fundamentalmente, cine también, como recordáis todos, Almodóvar, por ejemplo, y tal. Pero a mí me gusta decir que la movida tuvo también una expresión más silenciosa, más recluida, menos ruidosa. Y este proyecto de una pequeña editorial madrileña, formada o creada por un gran editor que desgraciadamente murió muy joven, muy joven, forma parte de ese contexto cultural de renacimiento cultural español y también en parte madrileño, ¿no? Aquí nos juntamos una serie de gente y nos propusimos escribir un determinado tipo de poesía, que era una poesía un tanto breve, como si fueran pequeños cuadros, ¿no?, que contuvieran mundo, o sea, que no fueran superficialmente descriptivos, por ejemplo, ¿no? Y por ahí van los tiros de este libro, ¿no? Os leo algún poema, por ejemplo, imaginaos que en algún momento os habéis fijado en un pájaro que vuela. A fin de cuentas, la poesía nace siempre para vosotros y para nosotros, porque todos tenemos algo de poetas, es evidente, los que escribimos bien, pero los que no escribís, los que escribís también tenemos algo de poetas, porque si no, no podríamos entender nada de la existencia o de los elementos culturales que contienen dentro de sí mismo poesía. Y no me refiero únicamente a la poesía, es decir, cuando observamos un cuadro también percibimos ahí cosas potentes que tienen mucho que ver con la creatividad poética, ¿no? Entonces, imaginaos que habéis observado el vuelo de un pájaro, o que habéis leído un poema o una narración donde hay un pájaro que vuela y que es destacado por el poeta, por el narrador. Este poema se llama El vuelo de un pájaro y dice: pájaro de poetas ingleses, de canto misterioso, desconocido para mí. Almas sensibles te recuerdan, cautivas de tu vuelo, que imagino inconsútil trama azulada. Tu cuerpo menudo, ingrávido coco que viste las ramas de huidiza música, aletea tenue, igual que una hoja cuando sopla el viento. De todos los pájaros, tú el elegido, nombre encantado de las lenguas más puras. O sea, engrandecer a un pájaro porque sí, porque se lo merece, ni más ni menos.
En el mismo libro, un poco más adelante, me encuentro con... Perdonad. Con un poema en que celebra la aparición de alguien. O sea, imaginemos que estamos en una situación social X y de pronto aparece alguien, en este caso una mujer, que te impresiona. Ese es el motivo de este poema. No es tu novia, no es tu mujer, estamos en un contexto más o menos de gente conocida, de amigos, digamos, y aparece una persona que tú también conoces, pero que impacta en ese momento, en ese contexto, y te impresiona. Este es el motivo de este poema, y le llamo Aparición. Y dice así: mientras hablamos con fervor, igual al de la luz que nos rodea con tenue ligereza, luna como farol de plata en los aleros, lámparas de sueño y cristal en los rincones, ella nos reclama con su tos misteriosa y la impregnada vaguedad de su belleza. Sus ojos huyen porque pasa, pero su brillo vibra destacado entre destellos, femenina distancia rodeándonos. ¿Me atrevo a hablar? Diré que es ella hoy la imagen rebuscada, la palpable prolongación en la noche interior de otros bustos de oro, más viva aún porque nos habla y nos deja en esta soledad. Mientras ella se aleja y parece dormir, la casa también se aleja y la noche dibuja recuerdos en silencio. A veces realmente no sabemos muy bien lo que nos pasa, cuál es nuestra interioridad, qué sentido tienen los movimientos de nuestra existencia, a dónde nos han conducido, de dónde venimos. En este pequeño poema, que se titula El día, la noche y la noche, intento captar un poco de esa complejidad interior en la que nos movemos todos los seres humanos. Vastos caminos, el poema se titula El día y la noche. Vastos caminos interiores llevan y traen a centros perdidos, dilatando la oscura geografía del alma. Sé que recorro otras regiones, además de las que mis ojos me descubren, entre el día y la noche. ¿Cómo distinguir el firme margen del cielo si llueve y deslumbradas estaciones ocultan pueblos dormidos? Tantos viajes para nada saber, retrasando adivinar otras señales, naves que se dejan mecer sin propósito. Y por último, de este libro, también el interior. ¿Cómo es nuestro interior? ¿Cómo vemos nuestro interior cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Intenta un poco captar también esa complejidad. El poema se llama Interior. Esta vida que alimenta al corazón solitario hunde sus raíces en recuerdos que son también olvidos. Cuando luego broten a su aire días idénticos y desgrane el alma pasión antigua, fina lluvia de sol dorará el lugar y hablará tenuemente el resplandor pasado. Imán que se desliza en futuros sin límites. Este sol, como fruto, crecerá sobre árboles desnudos, que hoy también florecen. Corazón, ten en ti este flujo imparable, y que la soledad te alumbre, y que tu sino sea comprender lo que eres. El siguiente libro se titula Las hojas secas. También fue publicado en esta pequeña librería madrileña, en el centro de la eclosión de la movida, como os acabo de comentar. Y apareció un poema al que ha hecho referencia Joaquín en su presentación,
es un poema que se sitúa en el siguiente contexto. O sea, como habéis oído, soy de Burgos y hay cerca de Burgos un monasterio muy conocido. Hay dos a los cuales he dedicado poemas. Uno de ellos es La Cartuja y es un monasterio donde viven los cartujos, ¿no? Y está enclavado en una situación de naturaleza francamente bonita, muy inspiradora, ¿no? Y bueno, allí he ido muchísimas veces en la época de la juventud, ahora ya hace mucho que no voy más. Y este poema capta una experiencia vivida allí, esas experiencias que vivimos todos los seres humanos. O sea, no creáis que esto es clarísimo. Lo que pasa que los que escribimos poesía, pues nos dedicamos a ponerlo por palabras, con palabras, y ya está. Pero son experiencias muy humanas. La experiencia que capta este poema, a la que ha hecho referencia Joaquín, es lo que en varios poemas míos se llama duración. O sea, es el anhelo de que lo que vivimos con cierta plenitud no desaparezca, no huya, no se pierda no digo en el olvido, porque no ese es el tema, sino sencillamente no tenga ninguna consistencia. Y entonces tenemos el anhelo, los seres humanos, de que perduren aquellas cosas que amamos. Es así, porque estamos sometidos a la temporalidad, que es la clave de la existencia humana, al menos tal como yo la experimento. Y de eso hablan muchos poemas. Y este poema se llama Duración. Y es justamente el anhelo de durar. Y dice así: durar, permanecer aquí, entre el cielo azul y la tierna hierba que crece en primavera. Navega por el aire la música del cielo. Repican las campanas. Hay olor a oración. El dolor de estar vivo traspasa la clausura y las vidas ajenas nos enseñan sus almas. La cartuja redobla sus íntimos conciertos de ansiedad soterrada en la gloria de Dios. Rezarán esos monjes mientras la vida sigue sin saber nada de ellos, ocultos en sus celdas, recreando misterios de su anhelo encendido. El pinar, mientras tanto, exuda sus latidos y hace crujir las piñas y levanta vaharadas de olores penetrantes que taladran la infancia. La luz, que conoce su fuerza, arrebata al invierno su poder de ruido y extiende sus bagajes entre todos los seres, y a mí me proporciona su saber infalible, que equivale a la calma. La infancia, aletargada, sale de su cubil y exhibe banderolas de fiestas increíbles. El pinar se hace cargo, es consciente de todo y desembucha en brujos que regala el tuntún y que llegan a todos, pero no a los ascetas que viven tras los muros y cuyo sueño es rezar. Pero aquí los ignoran los ruidos que se enzarzan en ramajes y orquestas propensas a celebrar el clamor desparramado de la estación que empieza. Durar, permanecer aquí entre el cielo azul y la tierna hierba que crece en primavera. En una ocasión, paseando por una zona de España a la que yo iba mucho, que es Cantabria, hay al lado de Santander una playa muy bonita que se llama Liempres, a la que yo adoro y tal. Y un día paseando con mi mujer entonces y una amiga, observé algo que todos nosotros y tanta gente ha observado muchas veces. Y es que en unas zarzas espinosas dentro había un gorrión malherido. Y el poema arranca de ahí, es muy breve, son 4 versos. Y dice: solo en mi paseo me acompaña una sombra. En la umbría celda de una zarzamora yace agonizando un gorrión malherido. Y allí el sol no entra,
solo entra mi pena. En esta pequeña editorial que os he comentado, en una ocasión, al comienzo, el editor, que era jovencísimo, como nosotros, era un poco más joven que los otros poetas que estábamos allí en torno, ¿no?, nos propuso una reunión en la que propondríamos cada uno nuestras ideas sobre qué libros publicar en la editorial que empezaba, ¿no? Y entonces nos reunimos en su casa, y en Madrid, en la calle Villanueva, esquina Serrano, no sé si conocéis Madrid, y en el centro de lo que llaman la Villa del Oro, ¿no?, donde están las grandes tiendas y tal. Y entonces el editor se llama Valentín, al que homenajeo en una novela que acabo de publicar hace poco, que se llama Esencial Azar, y donde él juega un papel protagonista, justamente porque necesitaba decir hasta qué punto este personaje fue importante culturalmente en aquel Madrid y yo diría en aquella España. Entonces, uno de los que estaban presentes, voy a omitir un poco los nombres y demás, algunos son muy conocidos, propuso esta idea. Dice, oye, ¿por qué no hacemos una antología de la poesía metafísica inglesa? La poesía metafísica inglesa estaba muy de moda entonces, os comento ahora brevemente, en aquel Madrid, en aquella España de los 80, y significaba, la poesía metafísica inglesa significa la poesía barroca inglesa, es decir, es los Quevedos ingleses, más o menos, aproximadamente. Hay diferencias, pero también hay muchas semejanzas. Y entonces yo, sin venir a cuento y sin saber por qué, y a esto yo le llamo intuición, esa cosa que tenemos todos, que no sabemos de dónde sale, de lo que nos sale, de pronto dije, no, lo que hay que hacer es la poesía inglesa del siglo XIX. El amigo que había propuesto dice, joder, ¿a qué viene el siglo XIX? El siglo XIX no estaba de moda para nada, todo lo contrario, porque la poesía metafísica era una negación del romanticismo en Inglaterra. Y quienes amparaban la poesía metafísica inglesa era porque querían demoler toda la estructura, diríamos así, todo el edificio romántico y sus consecuencias, ¿no? Entonces yo propongo la poesía del XIX y el editor dice, eso es lo que hay que hacer, la poesía del XIX. ¿Por qué lo dice este hombre tan seguro? Eso es lo que hay que hacer. Y el problema es, ¿y quién lo hace? Y me dice Valentín, Ángel, yo era muy anglófilo y sigo siendo. Dice Ángel, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué? Pues sí, ese proyecto descomunal, dificilísimo de hacer. Y yo no me quedó otra, era jovencísimo, no me quedó otra que decir, vale, lo hago yo. Entonces me puse a trabajar, un trabajo de chinos, si me lo dicen ahora digo, ni hablar, o sea, un trabajo de chinos, leer, seleccionar, traducir, yo nunca había traducido, o sea, entonces un desafío impresionante, ¿no? No sabía qué estaba haciendo, no sabía nada. La celebración de esa experiencia es este poema. Ese libro se acabó publicando en esta editorial 2 años después, en el 87, y este libro del 85, que yo ya estaba trabajando, celebra ese momento mío existencial en que, además de trabajar, además de tener una familia, además de tener un hijo pequeñito, y además de todo esto, pues me dedicaba a traducir a poetas ingleses del 19, ¿no? Esta antología salió, he dicho, en el 87, y recientemente la ha reeditado con cambios Alianza Editorial, hace 2 años, ¿sabes? Es un libro que tuvo su empuje y su importancia, yo creo. Me he atrevido a decirlo públicamente y lo he puesto por escrito. Y dice así, lírica inglesa, dice, es un cuadrito, la begonia, el vaso, la lámpara, los libros. La luz de poniente que dora las paredes y en franjas traza de madera y cobre un mundo que viene de la altura de junio. El diccionario grueso de Oxford en 2 tomos. Breve cima azulada sobre la mesa blanca. Pequeño mundo diminuto,
minúsculo ciempiés de palabras que fluyen entre lenguas lejanas, en crepúsculos vastos, en tardes duraderas, apiladas mieses del soneto de Keats, los libros, los sueños incubados, la obra por venir. Sobre el frutero reposan los frutos madurados, manzanas reinetas, albaricoques blandos, hermosas cerezas de granate silencio. Y el murmullo de Hopkins, el poeta extraño, el jesuita que hizo de estrellados cielos iluminadas villas donde ardía el Señor. Todo en esta mesa, en esta habitación, en la tarde que pasa con la música al fondo. Y os explico. Aparecen nombrados dos poetas. Uno, crucial en mi vida, John Keats, que luego aparecerá, os explicaré más adelante otra vez, porque lo ha mencionado Joaquín refiriéndose a Paco Dines, ¿no? Y es que los escritores, los poetas excavamos en los mismos pozos y no nos damos cuenta, pero estamos ahí a veces atrapados y le damos vueltas al mismo molinillo 1000 veces, ¿sabes? A veces para cansancio de los propios lectores o hasta de nosotros mismos, ¿no? Entonces John Keats es un poeta inglés justo de este periodo, romántico, de la segunda generación de los poetas románticos ingleses, que falleció en 1821 en Roma, enfermo de tuberculosis, un poeta monumental, con apenas 26 años. Y hago referencia a un soneto maravilloso que yo había traducido ya entonces, precioso, fantástico. Y luego menciono otro gran poeta ya de fines del 19, que es un poeta rarísimo, dificilísimo, que se llama Gerard Manley Hopkins, que fue jesuita y que en un poema precioso, maravilloso, que también estaba traduciendo, recrea esa especie de cielo estrellado como la ciudad del Señor, ¿no? Lo que tantas veces también pensamos muchísimos, ¿no? O sea, para que un poco tengáis en cuenta estas referencias culturales, ¿no? Para que entendáis. En este mismo libro, a veces las ciudades nos marcan. Visitamos ciudades, nos dejan una huella. Claro, a fin de cuentas la poesía, yo diría en general la literatura, ¿no? Pero, y las artes, ¿qué queréis que os diga? ¿No? Por lo que yo sé. La literatura es las huellas que te dejan las cosas, o sea, sin darte cuenta o dándote cuenta. Depende. Yo creo que muchísimas veces sin darnos cuenta. Vivimos algo intensamente, queda ahí, no sabemos qué ha pasado en nosotros, nos acompaña y un buen día, como nos dedicamos a esta historia tan peculiar de poner por palabras nuestras experiencias, lo ponemos en un cuaderno, lo pasamos a limpio, lo publicamos y comprendemos un poco qué nos ha pasado. Entonces, yo visité la ciudad de Asís, creo que fue en el verano del 84, y me impresionó. Me impresionó por todo, por la basílica, y por los cuadros que había dentro de la basílica, que pertenecen a un pintor fantástico, que es un poco el comienzo o el fin de la Edad Media pictórica, comienzo del Renacimiento en cierta medida, que es Giotto, famoso y maravilloso Giotto, ¿no? Y la visión de los frescos que recorren la basílica, centradas en la peripecia vital de Francisco de Asís, es el origen de este poema. Es la celebración de esa experiencia, ¿no? Ni más ni menos. El poema se llama Asís y dice así: se extiende el sol como una llama que consuela y quema. El aire en las calles empinadas sopla tibiamente y roza susurrando las hojas de las parras. Pisadas y murmullos ayudan al silencio, a suavizar aún más el verdor de los huertos. El valle que allá abajo, con natural belleza, emana limpia luz, polvo dorado. El templo en la pendiente es tan hermoso que parece exigir que todo se desume, la devoción, el arte, los siglos que han pasado y que vuelven de nuevo con el aire, las aves. Los bancos en hileras invitan al encuentro con el tenue marrón y rosa de los frescos, medievales presencias de claridad y tiempo. Y es entonces, Giotto divino, cuando surge el espíritu del santo y vaga el tesón de lo mínimo
en la umbría estrechez de nuestro afán. Qué alegría y dulzura ver cuando salimos el cielo en llamas cuajado de mensajes y oír los tañidos de las campanas eternas. Paso al siguiente libro y no puedo evitar comentaros una cosa. Este libro está profunda e intensamente vinculado a, para mí, el mejor poeta español de la segunda mitad del siglo XX, que es Claudio Rodríguez, y con el que tuve una estrecha relación amistosa que nació en este libro. Les voy a contar de qué manera fue brevemente, para contextualizar un poco mi vida, porque los poemas son nuestra vida, déjate de historias, o sea, hablan de nosotros, hablan de nuestra peripecia vital, la que es, digamos, superficialmente visible casi nunca, y la que es profundamente invisible casi siempre, ¿no? Incluso para nosotros mismos, como os decía antes, no sabemos qué nos ha ocurrido y descubrimos lo que nos ha ocurrido cuando nos ponemos a escribir, ¿no? Ahí la función reveladora de la poesía para nosotros mismos, y aspiramos a que los lectores que nos acompañan, conociéndonos o desconociéndonos, experimenten algo parecido o les ayuden nuestros poemas a percibir en ellos mismos lo que quizás también han vivido sin darse cuenta, ¿no? Entonces, yo escribo el tercer libro, que se llama, bueno, no tenía título, sí tenía título entonces, no fue el que al final le puse. Y había quedado con un poeta en hacer una antología de la poesía de Claudio Rodríguez en una editorial que se acababa de instalar en España, que es la editorial más importante de Italia, que se llama Mondadori. Se acaban de instalar en España y estaban lanzando, digamos, colecciones, ¿no? Y les dio por hacer una colección de poesía, la cosa más rara del mundo, que una editorial grande dedique su espacio a la poesía, que, como sabéis, es un género minoritario que tiene fama de no venderse. Y entonces yo le propuse a este amigo, oye, voy a ser sincero, le propuse dos ideas, o Francisco Brines o Claudio Rodríguez. Y me dijo, Francisco Brines está cogido, luego Claudio Rodríguez, fantástico, maravilloso. Contacto con Claudio Rodríguez, por teléfono, le digo, mira Claudio, soy fulano, bla, 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 y me gustaría conocerte porque voy a hacer una antología sobre tu poesía, encantado, vente a verme. Entonces me cita en su casa de Madrid, en la calle La Gasca, entonces, y yo voy allí y dije, oye, es una ocasión de oro, llevaré tus nuevos poemas, se los dejas y a ver qué dice. Y así hice. Voy allí, hablo con él, fue fantástico, muy cordial, muy todo, porque Claudio podía ser así. Y cuando terminamos la reunión, yo le explico mi proyecto, él estaba muy de acuerdo con todo y tal. Le digo, oye Claudio, te dejo aquí mi libro último, ¿vale? Si eres tan amable, te lo lees. Y el hombre, yo creo que debió pensar por menudo compromiso. Imagínate tú, que este tío es un petardo. Y tal, que puede pasar, a todos nos ha pasado esto, ¿no? Y no sabemos qué decir, ¿no? Joder. Entonces yo se lo dejo, el hombre dice, sí, no te preocupes, yo lo leo y tal. Yo me vuelvo a mi casa, me pongo a mis cosas, seguía haciendo la antología inglesa esa que os he dicho y tal, mi vida, había empezado ya a escribir en el país, en lo que luego se llamaría Papedia, en fin, la vida típica de un hombre que trabaja, que tiene familia, que se dedica a sus cosas y no sé qué. Pasa el tiempo y yo dije, este hombre se ha olvidado absolutamente de mi libro. Mi libro es una castaña, lo ha ojeado y ha dicho, yo por aquí no paso. Y ya lo dejé tirado del proyecto y digo, bueno, pues venga. Y un buen día, 6 meses después, alucinado, cuando ya daba por perdida toda tal, recibo una llamada en casa y me dice mi mujer entonces, dice, Ángel, es Claudio Rodríguez. ¿Qué? ¿Qué quiere Claudio Rodríguez? Pongo el teléfono y me dice, Ángel, que tenía una voz muy peculiar.
muy peculiar. Dice, y era muy, detestaba el teléfono, no lo soportaba. De hecho, me dijo su mujer, ya la pobre, también fallecida hace poco, Clara Miranda, me dijo que nunca cogía el teléfono a nadie, por principio. Y que llamara absolutamente inconcebible a nadie. Me llamó a mí, o sea, una cosa rarísima. Me dice, Ángel, tal, oye, ¿puedes venir a casa? Le digo, Claudio, perdona, es que no he hecho nada de prontología. Bueno, no he hecho nada, no. Estoy en ello todavía, tengo mucho trabajo. Olvídate de prontología, vente a casa. Lo que quiero es hablar de tu libro, del libro que le había dejado. Llego a casa, a su casa, y os resumo, ya no os digo más. Puso el libro por las nubes, le había entusiasmado, le había gustado mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vino después ya no os lo puedo contar, porque es todo un follón literario que no viene a cuento y que nos llevaría mucho tiempo, restaría mucha historia toda esta lectura, ¿sabéis? Pero así fue mi contacto con Claudio Rodríguez. Desde entonces, esto fue en el año 89, en junio del 89, hasta que murió 10 años después, verano del 99, tuve una estrecha y profunda relación con él, pero no pegajosa, o sea, no de darle la vara, pero sí de vernos con alguna frecuencia y de tener un intercambio y de sentir sobre todo que me quería. Pero es que soy un tío que me emociono con una facilidad horrorosa con este tipo de historias, lo siento, disculpadme. Bien, entonces, en este libro aparece un tema mío, o sea, un tema que aparece en mis poemas, que me doy cuenta, viéndolos así en perspectiva, que es un poco la idea del retorno. O sea, vivimos una cosa y esa cosa reaparece en nuestra vida, reaparece en nuestra vida, reaparece en nuestra vida, a través de la memoria, a través de circunstancias externas que se repiten y que nos han producido impresión, nos han emocionado, etc. Y entonces esto es el retorno de los vencejos. Está muy vinculado a posteriori. Yo entonces no había leído a Nietzsche, el filósofo. Ahora soy un nietzscheano profundo, adoro a Nietzsche. Creo que, no sé si es mi filósofo favorito, pero puede que sí. Y sabéis que en Nietzsche hay un concepto nuclear que es el eterno retorno. Hombre, yo no aspiro para nada a eso, porque Nietzsche tiene mucha profundidad, pero sí que hay una conexión, es lo que vuelve, lo que reaparece en nuestra vida. Y en este caso está centrado en algo que habéis visto todos, los que somos de esta zona de España, más o menos lejos y tal, que es el retorno de los vencejos cuando empieza el verano, termina la primavera, esos pájaros que vuelan a toda velocidad en el cielo y que nos deslumbran y decimos, bueno, qué locura, pues ¿dónde van estos y tal, ¿no? Pues esto, claro, son percepciones infantiles que cuajan, maduran con el tiempo y al final, cuando tienes X años, yo entonces aquí tendría pues 30 y alguno y no sé qué, pues escribí el retorno de los vencejos, ¿no? Y que un poco intenta condensar esa experiencia, ¿no? Que probablemente es la vuestra también 1000 veces, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Y dice así: ya han vuelto a venir y se están disputando con su rara inquietud los días únicos. Transitan velozmente, acaparan la tarde, empujan hacia mí los dominios del sol, cediendo por instantes las tramas de su impulso. Entrecruzan las líneas de sus múltiples viajes, con las franjas de fuego del horizonte en llamas. Son luminosos porque siempre predicen el clima favorable de lo que ha de venir como promesa cierta, como seguro fruto. Son refulgentes porque están contagiados del aire superior de las alturas que solo ellos conocen, y en su misterio habita una lección que solo como música es comprendido, o solo como imagen repetida en la más esencial de las memorias.
a fuerza de mirar, tal vez entienda lo que de humano hay en esa certidumbre de conocer el cielo, los hábitos del sol, las íntimas moradas donde asoma la plenitud que luego arde. Su retirada no es causa de dolor, porque en ella no hay muerte, ni tan siquiera huida envuelta en aire oscuro. Ya volverán en alas de la luz, fulgiendo como estrellas que giran sin cesar en busca de la vida como si fuera nuestra. Es un homenaje a los vencejos de nuestros cielos veraniegos, ni más ni menos, pero imbuyéndolos de algo más que su pura existencia, ¿no? Quizás algo más, obviamente creo, ¿no? La pintura siempre me ha acompañado y me sigue acompañando, y ha sido motivo de poemas míos en más de una ocasión, en varias ocasiones. Uno de mis poetas favoritos, de mis pintores favoritos, es Zurbarán, y algunos de los cuadros, no tanto, o sea, los cuadros que tiene el Museo del Prado, que no son quizás los más representativos, y sobre todo los cuadros pequeñitos, o sea, los bodegones, que no pasan por ser los más espectaculares, ni muchísimo menos, pero que para mi mirada, condensan, digamos, mis preocupaciones y mis admiraciones, ¿no? más sólidas quizá, ¿no? El poema se llama El silencio, hay dos, pero tengo solamente uno, El silencio visible, y dice así: mira lo que te llama en ese cuadro, el almirez, los vasos, el silencio, sustentándolo todo una mesa perfecta de madera inusual y zócalos alados. ¿De quién es esa luz tan misteriosa que comprende la noche y la traspasa? No llega de arriba ninguna tentación que abra heridas inútilmente humanas. Tampoco hay atisbos de estériles deseos. Arriba, alrededor, al lado, la atmósfera que hechiza es musical y sugiere el recuerdo del vino madurado en siglos de paciencia o el penetrante aroma de flores que han sabido morir y que han durado. Mira lo que en el cuadro hay para poder ser dueño de todo lo que ves. Aspira hondo las flores, apura todo el vino y entrégale a la luz la máxima esperanza de vivir. El silencio te ofrece la medida. Las sombras son elásticas, las formas musicales, el tiempo ilumina la quietud. El sueño del pintor es la promesa. Comprende que es un don, sé la respuesta. Resulta que voy a evitar porque tampoco quiero cansaros. Uno de mis poetas favoritos, que significa mucho para mí, por muchas razones, es Luis Cernuda. Y, bueno, supongo que sabéis un poco su peripecia vital, bueno, os la veis de igual si no lo sabéis. Cernuda es de los poetas que se exilian con la derrota de la República, la guerra, y se marcha a Inglaterra primero, y luego a Estados Unidos, y luego a México, donde murió de un ataque al corazón fulminantemente, como 60 años. Y era un poco el problema familiar, ¿no? que llevaba encima, ¿no? O sea, en su familia había episodios de infartos fulminantes, ¿no? Entonces, o sea, Cernuda es motivo de una cierta controversia en la poesía española reciente, ¿no? Están los poetas que ven en él un poeta adecuado a sus intereses, digamos, perfectamente legítimos, por supuesto que sí. Y luego hay otros, que somos franquísima minoría, que vemos... Ya, me encanta, bueno, Joaquín es que es un nombre muy... Bueno, luego me encanta
saberlo, pero yo siempre me he sentido un poco en minoría en relación con esta, diríamos, controversia, digamos así, ¿no? Desde luego los que se han llevado el galgo al agua de la preeminencia pública, de la notoriedad, de todas esas cosas que están asociadas un poco a la poesía y tal y cual, son estos poetas perfectamente definidos, ¿eh? No tengo nada en contra. Los que hemos visto en Cernura otra cosa, pues yo me alegro mucho que me hice por fin, pero siempre he pensado que éramos la minoría, ¿no? Y entonces, bueno, este poema celebra un poco, es un poco largo, ¿no? Celebra un poco, mis poemas en general se mueven entre dos dimensiones, por decirlo así. Poemas largos, que son incluso muy largos a veces, y que se trocean en secciones, y poemas más breves, más condensados, más quizás que conectan con los primeros que leí al comienzo, ¿no? Este es un poema bastante largo y que se centra en y es una reivindicación de ese Luis Cernuda que yo he valorado y he apreciado siempre, que es el poeta que, en cierta medida, pues se siguió a sí mismo de una manera incondicional, y siguiéndose a sí mismo de una manera incondicional, fue fiel al arte, fue fiel a la poesía, fue en la que él creía, y al mismo tiempo quizá quedaba un poco al margen de posibles beneficios asociados desde siempre a la poesía. O sea, tenéis que saber que la poesía es un arte minoritario, pero algunos sacan buenos beneficios de la poesía, ¿no? Desde luego Cernuda no estaba entre ellos, entre otras cosas porque fue un hombre que tuvo el arrojo de exiliarse porque estaba de acuerdo con el gobierno legítimo que fue destronado, fue derrocado y se fue al exilio. Y el exilio fue difícil para Cernuda, ¿no? Entonces, bueno, tuve una experiencia complicada, vital, complicada. Yo le admiro muchísimo, pero admiro muchísimo también los principios de la poesía que yo más admiro en él, ¿no? Que de alguna manera quizás son los míos también, ¿no? Y me acuerdo que su hermana le decía, pero Luis, ¿por qué apéate de tantas tonterías e intenta sacar partido de todo esto? Y le dijo, mira, no, yo no quiero sacar partido de nada, yo quiero ser fiel a mí mismo, a mis principios, a mis ideales poéticos y ya está. Bueno, le admiro por eso muchísimo y le admiro por la poesía que escribió, que más me interesa, que es absolutamente admirable. Este poema es un poco largo, perdonad, la mayoría han sido breves, y es una recreación de una foto célebre que hay de él cuando era joven, antes de exiliarse, que está en la playa de la Malvarrosa en Valencia, elegantísimo, refinadísimo y tal, ¿no? Y es una especie como de reflexión meditativa en torno a esa foto y a lo que representa su poesía. Pero es un poquito más largo, disculpad. Es pelo partido en dos por una raya al lado. Oscuros ojos negros con honda sombra oscura, puede que de reflejos de un sol ya poderoso. Recta y noble nariz y pómulos perfectos de belleza inusual. Confortable sonrisa aún no socavada por un severo rictus de amargura de fondo que se va abriendo paso, ni tampoco osquedad ni huraño gesto hostil que tiende a consagrar un desdén congelado. Elegante chaqueta de gris franela a cuadros y entrevista camisa desabrochada y negra. Al fondo queda el mar, las franjas luminosas convertidas en trazos de un azul desvaído por efecto del tiempo, el tiempo que ya asoma soberano y cruel, nublando y empañando profundas perspectivas de luz fuerte y hermosa. ¿Aún se oye el mar? Tal vez aún se oiga el rodar monocorde de las olas que observa con placer absorbente y con arrobo extremo el exigente esteta que se abandona al sur. Tal vez sea feliz o así al menos parece. La foto nada dice de fechas transcurridas,
ni de memoria estable, ni de algunos testigos que pudieran dar fe con voz remota y firme. ¿Quiénes había allí? ¿Qué día era? ¿Sabían de haber gente la real profesión del señor sonriente que es el que posa junto al mar? Evoca la soledad esa mirada que procede del tiempo atravesando el tiempo. Recuerda la soledad porque, aunque ría con claridad y mire confiado, parece que al sonreír requiere e interroga, o parece exigir que no se ponga fecha al amor que se oculta en esa compostura. ¿Y por qué esa impresión de amor solicitado ahora que ya hay muerte e invierno de por medio? ¿Quién interroga? ¿Quién exige respuestas a un testigo visible todavía futuro? Regreso a aquel pasado. Paso hojas, relevo. Ahora, al poniente morado de la tarde, en flor ya los magnolios mojados de rocío, cierro comillas. Pero ahora hay dolor, dura lucha elegíaca, confrontación acerba de quien mira hacia atrás, sabiendo condenado su paraíso de luz a gris tiniebla hostil y al óbrego destino. Regreso a aquel pasado. La belleza inusual de pómulos tallados es el molde risueño de la risa que ignora los estragos del tiempo, que anticipan la muerte. El ademán cortés, la discreta elegancia, la confianza firme, los sueños aún intactos, el resplandor del mar. Aún quedan los días, no es postrera la luz. Aún quedan los días y la dicha en el aire es promesa futura, prolongación remota de lo que ha de venir, de lo que se vendrá. Primavera con niebla, amarga, sin perfume. Este es una cita de un verso de un poema precioso de él, ¿no? Entonces, es el Cernuda que se retrata en plena felicidad juvenil previa a la guerra y los planos que le van situando en el futuro de la amargura, en el futuro del exilio, en el futuro de la desdicha, en el futuro del alejamiento de su país, que era España, al que amaba muchísimo, ¿no? Es un Cernuda que reivindicó frente a otro Cernuda que reivindican otros. No pasa nada, es así la convivencia literaria, ¿sabéis? O sea, no se trata de conquistar el poder con la poesía. Aunque es verdad que muchos intentan conquistar el poder con la poesía. ¿Qué significa el poder? Significa beneficios. Significa que obtienes ganancias. ¿Qué ganancias? Predominio, te llaman a muchos sitios, te dan más premios, todo eso. Pero puede que a algunos eso no nos interese tanto. Y ya está, no pasa nada. De este libro, que se llama Lo que han visto mis ojos, estamos en 1993. Hay un poema que se llama... El que os he leído antes es centrado en Cernuda, es de un libro que se llama Conversación en junio y que ha citado antes nuestro compañero, es que me ha olvidado su nombre. Pepe, disculpa, lo siento. Sí, me pasa mucho también. En fin, Pepe, perdona. Entonces, el poema que os he leído de Cernuda pertenece a un libro que se llama Conversación en junio, que cuando Pepe ha citado un poco el recuento así de las cosas mías, no sé cuánto, pues apareció ahí, fue finalista del Premio Nacional de Poesía. Bueno, ciertamente la peripecia que ocurrió con ese libro que retrataba a Luis Cernuda es que en las votaciones que organiza el Ministerio de Cultura sobre el Premio Nacional de Poesía todos los años,
pues había 3 votaciones, y digamos, en las 2 primeras votaciones, el libro que estaba clarísimamente posicionado como el primero, no sé qué, cuántos, era este mío, que se llamaba Conversación en junio, ¿no? Y cuando llegó la última votación final, pues el premio se lo dieron a un poeta muy consolidado entonces, que se llamaba, ya pobre fallecido, que se llamaba José Ángel Valente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia. Este siguiente libro se llama Lo que han visto mis ojos, y este poema que os leo se llama 1980 y tantos, y es como... Es un tema que está como muy presente en mis poemas, que es un poco, se vincula un poco a la idea nietzscheana de, os he comentado antes de mi veneración por Friedrich Nietzsche, ¿no? La idea nietzscheana del eterno retorno, o sea, de lo mismo, ¿no? Que es como una cierta forma de anulación del tiempo, como finalidad, como linealidad que nos aboca a un fin irremediable de todos los años, ¿no? El eterno retorno nietzscheano es como un intento bastante sofisticado de vencer esa fatalidad, ¿no? Sin la necesidad de creer en Dios, yo creo, que es lo que a Nietzsche le atormentaba, no quería saber nada de eso. Bien, mi poema no va por esas direcciones, pero sí que tiene una cierta sensación de circularidad, ¿no? Una fecha, un recuerdo, solo un recuerdo. Junio, 1980 y tantos, mediodía. Detrás de mí oigo una acequia. Miro y en la hierba veo la reverberación del sol fundida con el agua, o el agua fundida con la reverberación del sol. Como en el mar, a veces pasa que la vista no logra discernir si es el cielo quien se ha ahogado en el agua o el agua quien ha consumido los tizones del cielo. En las verjas, llamas, y en la verdosa herrumbre, oro pulido y labrado incendio. A los lados, árboles con las hojas nuevas, y en el centro, junto al conversador, el sol, sacando chispas del pedernal estéril. Frente a mí, las ventanas, y en sus cristales, junto a las reverberaciones, la imagen de mi dueño. Otra imagen fundida con la primavera y una mirada. No tiene nombre la mirada, pero me espera. Se lo digo a mi interlocutor, se vuelve. No ve nada. Ciega el sol sus ojos. Detrás de mí la acequia, un surtidor, un murmullo. Penetra el surtidor en la tierra y saca un recuerdo. Estábamos aquí, en 1950 y tantos, convertidos por la luz en agua para ser hoy memoria. Esa es la idea de la circularidad temporal, ¿no? De lo que se llamaba un poco el eterno retorno, ¿no? Me preocupa que estéis cansados. No. De escuchar, leer poesía en alto, ¿no? Entonces, me paso al siguiente libro, que es uno de los favoritos de Joaquín, que se llama Una razón para vivir. Yo he publicado mis libros de poemas en general en editoriales pequeñas, y estoy súper orgulloso de que haya sido así, os digo sinceramente. O sea, así de claro, vamos. Pero, en una ocasión, pues publiqué un libro en una editorial puntera, que es la editorial Tusquets, que tiene una colección de poesía que todavía está vigente, por supuesto, y tal. Y publiqué allí, pues tal vez uno de mis mejores libros. Yo también me reconozco en este libro como uno de mis mejores libros, de verdad, ¿no? Y en uno de ellos, de este libro, que apareció, digo, en la editorial, pues que es Una razón para vivir, ¿no? El año 98, ya ha pasado el tiempo. Hay un poema que se llama Sobresaltos, y es un poema que a mí me sigue llamando la atención, francamente, ¿no? Y digo, joder, este poema, la vez que lo leo, digo,
¿Qué querías tú decir con este poema? ¿No? Porque, oye, a veces que sepáis que escribimos y tampoco creáis que sabemos exactamente lo que hemos escrito. Y cuando lo leemos, tampoco creáis que estamos seguros de lo que hemos escrito y para qué hemos escrito lo que hemos escrito. Es decir, hay una capacidad del lenguaje que sale de nosotros, de nuestra experiencia, que nos desborda a nosotros mismos y que muchas veces, incluso con relecturas sucesivas, decimos, ¿y esto de dónde lo has sacado? Es una cosa sorprendente y no para nada es una cuestión exclusivamente mía, ni mucho menos, porque Joaquín es muy buen poeta, ya lo sabéis, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí. Pues tiene un libro que os vais a enterar. Tiene un libro que se avecina que os vais a enterar. Que además lo quieres presentar aquí, ¿no? Lo presentaron infantes, claro. Vale. No solo infantes. Ok. Sí, bueno, en Madrid por supuesto también. Entonces, el poema se llama Sobresaltos, este que os leo, y dice así. Dice, no ha importado que la hoja estuviera medio seca. Era su borde el oro del sol y su savia el firmamento de la vida repleto de estrellas luminosas. Miraba y miraba con incredulidad y asombro y veía el brillo de las pequeñas luces de la hoja concebida ella misma como un universo. Su amarillenta fatiga, su borde no irrigado, su dividida flaqueza entre la vida y la muerte no importaba. He ahí nuestro destino, dije satisfecho, ajeno a los achaques de la edad y a la memoria no siempre predispuesta a renacer. He ahí mi firmamento, en esa reverberación satisfecha del aire que acarrea la luz, que acarrea la vida. Era aún el invierno. Permanecía fijo en mi sillón, frente a la ventana, como esperando algo, un regalo tal vez, o tal vez nada como el mejor regalo. Y entonces vi que no siempre la muerte es anuncio de muerte. La hoja no moría a pesar de estar muerta. Lo siento, es así. O sea, la hoja estaba muerta, pero la hoja no moría a pesar de estar muerta. Son los fenómenos estos que asociamos a la poesía y nos deja a nosotros mismos completamente desconcertados. Incluso ahora mismo que lo leo, digo, joder, ¿cómo explico a mis amables oyentes que la hoja no moría a pesar de estar muerta? ¿Y eso? ¿Cómo nos lo explicas? Pues francamente, me ponéis en un brete. Porque... Bueno, este está vinculado a mi hijo mayor y, joder, si antes me he quedado un poco bloqueado por la emoción, espero que no me pase con esto. Y si me quedo bloqueado, me vais a disculpar. Espero. O sea, en un cumpleaños de mi hijo mayor, que ahora, joder, fijaos ya, va a hacer 139 años, casi no. Entonces está allí con los amigos en casa y tal y cual ahí en Madrid y surgió lo que yo llamaría algo así como una emoción, que es el motor de la poesía tantas veces, ¿no? Y no solamente de la poesía, o sea, del arte en general. Entonces estás viendo una escena cotidiana, tal, tu hijo mayor con sus amigos. Y de pronto observas aquello, ¿ves? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? No te queda otra que acudir a tus cuadernos y decir, ¿qué ha pasado aquí? No lo sé. Y te pones a escribir y ya está. Disculpadme estos bloqueos. Entonces dice, como si volviera de viaje y dejara mi maleta en un recibidor colmado de promesas y viejos recuerdos.
y citas concertadas previamente. Así hoy he regresado para conmemorar los meses y los días y los años que fulguran con la antorcha resplandeciente de la felicidad. Meses, días, años, celebraciones, velas pequeñas de aniversario infantil, mi hijo con sus amigos, mi hijo Miguel con sus amigos en la mesa, y las canciones que provocaron risas que si se van son lágrimas, y si regresan vuelven a ser risas, o meses, días, años, en el recibidor de las promesas concertadas. Velas pequeñas, he dicho, o cruces con coronas de laurel habría dicho de recordar, en vez del cumpleaños de Miguel, una cruz en el camino que conmemorara un día, un mes, un año perdidos, como una flor natural, un abandonado narciso, un pino viejo en el pinar, o una acacia frondosa en el paseo, así la cruz equivale a una vela infantil, un año celebrado, un año más perdido, pero a la vez, tal vez también un año más ganado, pues si no, ¿para qué vuelven hoy los años de la vida? Habréis visto el cumpleaños de mi hijo mayor, ni más ni menos. No sé cómo vamos de tiempo, creo que ya va a ir terminando, porque llevamos ya mucho tiempo de lectura y claro. Entonces, pues preguntar de forma más y ya está. Hay un poema en el siguiente libro me salto uno de los libros que se llama Río Eterno, y en el siguiente libro que se llama Sorprendido por la alegría, perdonad, que es la traducción de un célebre verso de un poeta inglés que adoro, poeta inglés romántico, que se llama William Wordsworth. Tiene un poema que se llama así, Surprised by Joy, sorprendido por la alegría, ¿no? En este libro hay un poema que es como algo así como una refutación del tiempo que nos aboca a un fin. Es una de mis obsesiones, una de mis obsesiones vitales y poéticas es decir, oye, de verdad que es una vieja preocupación humana que conocéis todos perfectamente y que da sentido a la cultura humana, ¿no? De verdad que nuestra existencia está abocada a un fin definitivo y absoluto. ¿De verdad? ¿Es seguro esto? ¿No habrá alguna manera de supervivencia, de que todo lo que hemos vivido aquí no desaparezca del todo? Lo que hemos vivido en nuestra experiencia, etc., ¿no? Bueno, sabéis perfectamente el sentido de todas las respuestas religiosas, por ejemplo, para superar este sentimiento de tragedia, sin sentido, no me atrevo a decir, pero casi, quizá. Entonces, aquí en este poema hay como un intento de vencer esa dificultad, pero que sin apelar a ninguna supervivencia religiosa, cosa que no descarto para nada, en absoluto. En mi caso, vamos, en cierto sentido, pero en este poema que no se plantea eso. Y dice el poema, se atreve a decir, todo tiene sentido. Y dice, todo tiene sentido. Conocemos esa ley perdurable. Observemos nuestra naturaleza. Obedezcamos a nuestros ojos. Pidámosles lo que ellos piden. Sepamos lo que ellos saben. Investiguemos en nuestro ser profundo. Solicitemos más a nuestro mudo anhelo. Sepamos construir existencia. Es decir, acerquémonos a la intimidad de la lluvia primaveral y sepamos cómo extrae brillo de las hojas iluminadas por el agua que las lava para saciarlas de beatitud, confianza, austeridad y alegre esperanza. Sepamos hacer eso.
sin cansancio posible, una y otra vez, siempre, eterno retorno de nosotros mismos, felices por sentir esa obligación, satisfechos por conocerla gracias al sentimiento. Él es y será siempre nuestra callada poesía. Descendamos entonces y averigüemos esa constancia que se suspende de la rama y aguanta ventoleras, y soporta rachas lluviosas, y no se desprende y es feliz. Descendamos a la naturaleza de hoy, otra vez mayo, cerca de las acacias, cerca del asombro recuperado, luz del atardecer que aguanta el resplandor entre la lluvia, claridad contenida que redescubre el verdor para la vista, exactitud de la celebración, concierto de las alabanzas. Descendamos a esa realidad, sepamos de ella, viajemos hacia ella. Limpia luz del atardecer, claridad de las hojas radiantes. La existencia se ceba en vuestros dones recibidos como pan celestial, y en vuestro cuerpo está la raíz de mi eterno retorno. El eterno retorno es evidentemente una cita, una referencia a la idea nuclear nietzscheana del eterno retorno, que sabéis que fue una forma con la que Nietzsche superó, digamos, todo su profundísimo escepticismo o nihilismo religioso. Se buscó una escapatoria por otro lado, ¿no? Todo retornará, nada desaparecerá. Y bien, por último, de mi último libro, ese que os he citado, que está escrito como consecuencia de una visita a la ciudad de Hiroshima en el año 2006, ¿no? Pues allí, si te das un paseo por la ciudad, vas a ver cómo la terrible explosión de la bomba, de la primera bomba nuclear de agosto de 1945, ha dejado en la ciudad, o sea, Hiroshima es una ciudad reconstruida, ¿no? Pero ha dejado en la ciudad montones de señales que hacen referencia a esa tragedia. Y muchas de ellas, por ejemplo, son altarcitos que te encuentras mientras paseas por la ciudad. Te quedas mirando y dices, ¿esto qué es? Es un altarcito con 4, 5, 6, 7 velas que recuerda a muertos que fallecieron aquel día. Terrible, ¿no? Bien, en este poema es una referencia más a esa tragedia terrible, ¿no? Se llama La paz de los bosques. Hay una cierta juego de antinomias un poco forzadas, y no forzadas, sino quizás necesarias, ¿no? La explosión se hace oír en el bosque donde los ciervos pastan. La puerta de Miyajima acoge la bendición del sol que se enreda en pequeños racimos de reflejos ideales. Los monasterios devanan su silencio para los creyentes, mientras los ateos se acercan con curiosidad a conocer la verdad. Las tarimas crujen y las oraciones permanecen en el corazón que late por nosotros, amor mío. Meros peregrinos en busca de creencias perdidas. Incapaces de comprender lo que dicen los monjes, oímos la respiración que ha quedado como música diluida en la quietud de los enseres, esa paz decisiva. Algún esquilón acude con su compás a sugerir emociones y alguna campanilla suena a incienso en ceremonias que buscan consagrar la paz de los bosques. ¿Es todo lo que podemos hacer por los muertos? Y aquí se termina. Muchísimas gracias por haber venido. Si quieren ustedes adquirir algún libro, Ángel Rupert, aquí lo tienen, se lo firmará gustosamente. Vamos a también hacer un detalle, un regalo a la Fundación para que sea un recuerdo y vuelva alguna vez más.
Muchísimas gracias. Nos ponemos a dar la foto como siempre. Vale. Fíjate que- Estupendo. Patrono. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Sí, gracias.